Muy buenos días a todos. Tengan hoy en domingo 8 de mayo. Gracias por acompañarnos en este día, Pastor Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes de nuevo en otra predicación. Bueno, la enseñanza de hoy la vamos a titular "Y aún así". Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañaran con una pequeña oración. Papi Dios, te doy gracias por este día, te doy gracias por mis amigos, mis hermanos, que hoy va a ser un día que podamos escuchar tu palabra, que va a ser un día donde podamos crecer en conocimiento tuyo, donde podamos desarrollarnos en ti, Señor Jesús. Bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Bueno, así se llama el título. El título hoy es "Y aún así". Y aún así. Eso me recuerda cuando hay gente que ya no manches, este es bien terco. Y aún así. Y a pesar de, como aquellas personas que cuando son bien tremendos y los agarra la policía y luego todavía salen y se van a hacer otra travesura saliendo de. Por eso me inspiré en este "aún así". ¿Y en dónde está esta escritura? En Hechos capítulo 4, desde el versículo 1. De hecho, esta historia empieza en el capítulo 3. ¿Quieren saber qué dice la historia en el capítulo 3? ¿O no quieren? Bueno, vamos a machetearla para que podamos entender qué es lo que pasó aquí. Capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban caminando, estaban en Jerusalén, iban a entrar al templo. Y ahí había una persona que estaba torcido de los pies, tubillo. Ay, se me fue el nombre. Lisiado. Hay otra palabra, pero no me acuerdo cuál es. Tubillo. Se me fue. Lisiado. Y siempre se paraba en la entrada del templo de la iglesia, o del templo más bien, y pedía limosnas, una limonita para aquí, por favor, una limonita y una limonita. Y así se agarraba pidiendo limosna, porque no podía trabajar él. Realmente él no podía trabajar. Por eso se paraba y pedía limosna. Dice que cuando iba entrando Pedro y Juan, así como muchos de nosotros, que cuando decía, oiga, no trae una cooperacha, ay, no traigo dinero. Que vamos a ir, no traigo con qué dar, no traigo. Así iba Pedro y Juan, que cuando el limonero le pidió, el de los que limpian los vidrios, ¿no? Ahora no traigo cambio. Así estaba Pedro y Juan cuando llegó y iban entrando y el limosnero, el lisiado, le pidió un cambio. Pedro y Juan voltearon, se le quedaron viendo y dice, no traemos dinero, pero lo que traemos te damos. Y dice que le dijeron, levántate y anda y sé sano en el nombre de Jesús. Pues resulta que el lisiado se levantó y empezó a glorificar a Dios. ¿Te imaginas? Aquí por donde yo vivo hay unos que van en silla de ruedas, pero nomás está en silla de ruedas cuando está en el semáforo pidiendo dinero, pero pasa caminando con su sillita de ruedas. Este no era así. Este se levantó y empezó a alabar a Dios. ¡Ay, gracias, Dios! Porque por años llevaba, imagínate, por años, no poder caminar. Estar enfermo, donde no puedes hacer nada, no puedes tener un trabajo, no puedes salir, no puedes disfrutar de la vida, de lo bueno o lo malo. Y dice que este cuate le dio tanta gloria a Dios, que pues era obvio en ese pueblo, que algo había pasado a él. Tanto así que llegó al Celedrín, dice, al Celedrín, y que se juntaron los líderes y a ver qué está pasando aquí, qué onda, qué hacemos. Y dice en el capítulo 4, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y varios de los saduceos se presentaron ante ellos, enojados porque esos dos apóstoles estaban enseñando al pueblo y proclamando
que en Jesús quedaba demostrada la resurrección de entre los muertos. Los arrestaron y como ya era tarde, los mantuvieron presos hasta el día de hoy. Pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje lo creyeron. Y el número de los creyentes contando solo los hombres era como de 5,000. ¡Wow! Mucha gente. Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Entre los presentes se encontraba Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia sacerdotal. Cuando los 2 discípulos compadecieron ante ellos, les preguntaron: ¿quién les ha dado potestad o autoridad de hacer esto? ¡Qué pregunta! Ay, híjole, esa pregunta se me hace como un poco fuera de contexto, como ¿por qué me preguntas? ¿Quién me ha dado autoridad? Oye, acabamos de darle la oportunidad, bueno, Dios le acaba de dar la oportunidad a alguien que no podía caminar. Y en lugar de decir: hermanos, ¿qué hay que hacer? Lo que le preguntan: ¿quién te dio autoridad? Espérame. Bueno, pues ya que preguntas, te respondo. Entonces, en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: distinguidos dirigentes y ancianos del pueblo, puesto que hoy nos preguntan acerca del bien que hicimos al lisiado y desean saber cómo fue sanado, esta es la parte clave. Y desean saber que, como la prédica anterior, en donde prediqué la semana pasada, el hermano Siba, el chismosito, ya que andan de Sibas, de preguntones, déjame les digo, ya que quieren saber, con mucho gusto, dice: permítame declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre recibió la sanidad en el nombre y mediante el poder de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Wow. A mí esta palabra se me hace tan dura. Está hablando de alguien que sanó a un lisiado. Pero luego les dice: es en el nombre de Jesús al que ustedes crucificaron. En otras palabras, al que ustedes mataron. Espérame. Tranquilos, a ver. Hay que pensar bien las cosas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Alguien muerto puede dar vida? ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo? Bueno, ahí les va. Pero a quien Dios resucitó. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Jesús que te da la autoridad, el poder de ahuyentar serpientes y escorpiones, de que ningún veneno te haga daño, siempre y cuando obedezcas a Dios. Y aún así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que están siendo juzgadas por haber sanado a alguien que necesitaba pedir limosna. Bueno, hay mucha gente, lamentablemente, hay mucha gente que prefiere pedir que trabajar. Pero yo conozco a muchos que prefieren trabajar que pedir. Felicidades para ustedes que sí prefieren trabajar que pedir. Este hombre lisiado, él prefería trabajar que pedir, pero ya no tenía más que hacer. Ya todas sus fuerzas, toda su vida había sido gastada así, porque así estaba.
2 personas le trajeron esperanza, le trajeron sanidad. ¿Tú crees que no iba a darle gracias a Dios? Claro que sí. Gracias a Jesús, este hombre está aquí hoy sano. Versículo 11. Él es la piedra que rechazaron los edificadores y que se convirtió en cabeza de ángulo, en quien no hay otra salvación, no hay otro nombre dado, otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No hay otro nombre dado bajo el cielo en quien los hombres puedan recibir salvación. ¡Wow! Esto me impresiona. Porque es increíble que la muerte de un hombre en obediencia a Dios, haya generado tanto poder que hasta ahorita podemos usarlo. Increíble. Que la muerte de Jesús, pero la resurrección que Dios le dio, le ha dado tanta autoridad. A mí me impresiona eso. Porque yo lo identifico así. Quizás estoy mal, no sé. Pero tener problemas, tener situaciones difíciles donde uno dice, otra vez, no puede ser. Y ahí poder ver la gloria de Dios, es increíble. Y así me imagino a Jesús. Imagínate saber que ya iba a morir, pero saber que esa muerte le iba a traer una honra mucho mayor. No solamente a Él, sino que a nosotros nos iba a traer la honra, el poder, la autoridad. Eso es valor, eso es valentía. Ahora a nosotros nos toca creer a Dios. Y miren, continuemos. Versículo 13. Ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, que sabían que Pedro y Juan estaban con Jesús. Y como no podían negar la curación de aquel hombre que estaba allí con ellos, de pie junto a ellos, pues les ordenaron que salieran de la reunión y ellos discutieron este caso. ¿Qué vas a discutir? Eso es lo que me llama la atención. Ay, hay que discutir de algo que es muy evidente. O sea, espérame. Dice, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Se preguntaron. No podemos negar que realizaron una gran señal, pues ya en todo Jerusalén está enterada. Pero lo que sí podemos evitar es que sigan divulgando. Debemos prohibirles que sigan hablando a la gente de ese nombre o en ese nombre. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil aceptar algo así? ¿Por qué? Bueno, vamos a recordarnos a Jesús. Yo les voy a recordar 7 milagros de Jesús. Hice 4, pero son 7. 7 milagros. Por estos milagros es cuando a Jesús lo querían matar. Son 7. 1, donde liberó a un demonio, y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, 21 al 26. 2, y muchos van a decir, no, pues con razón, donde sanó la suegra de Pedro, pues por eso lo querían matar. En Marcos 1, 29 al 31, a un paralítico,
Juan 5, 5 al 8, el hombre de la mano seca, Marcos 3, del 3 al 6, la mujer encorvada, Lucas 13, del 10 al 13, el hombre con hidropesia, Lucas 14 al 6, y al ciego de nacimiento, Juan 9, 14 al 15. ¿Y por qué dije estos 7? Porque los hizo en el día del sábado. En el día del sábado fue suficiente para buscar la muerte de Jesús. En el día del sábado, a pesar de que Jesús les dijo, este día Dios se lo dio a ustedes, y aún así me quieren matar. Eso dice en unas versiones, que hasta les crujía los dientes de envidia y de coraje. Imagínate. No los soportaban. En otros dice que creían en Jesús, pero preferían la gloria del hombre. ¡Qué asco! Dice aquel. ¡Asco! ¿Cómo la gloria del hombre? El hombre es tan traicionero. El hombre es tan traicionero. Y preferían la traición que la honorabilidad. Pero continuemos. O sea, ¿a qué voy con todo esto? A Jesús lo buscaban para matarlo. A los discípulos, curiosamente, los querían enjuiciar porque sanaron a alguien. Qué curioso. Los llamaron de nuevo y les ordenaron, en el versículo 18, y les ordenaron que no volvieran a hablar ni enseñar de Jesús. ¿A alguien le han mencionado algo parecido? Ya no nos hables de Jesús. Mientras yo disfruto mi café, pregúntese a usted mismo. Yo he tenido parientes, amigos, que prefieren no estar conmigo porque hablo mucho de religión, hablo mucho de un tal Dios, o porque soy muy fanático de la Biblia. Preguntóme yo, ¿será que la gente a veces, porque saben y sienten la convicción de pecados, prefieren no estar con nosotros por eso? Solo pregunto, por pura curiosidad, ¿será eso? No lo sé. Pero vamos a continuar aquí los discípulos. Ante ello, una vez que le prohibieron a Pedro y Juan, en el versículo 19 dice, ante ello, Pedro y Juan respondieron, díganos ustedes, ¿preferirá Dios que lo obedezcamos a Él o a ustedes? ¿Ustedes qué creen? Ustedes que son creyentes, amantes de Dios, buscadores de la presencia del Señor, ¿qué quiere Dios? ¿Que le obedezcas a Él o le obedezcas a la gente? No sé. Público aquí presente, ¿qué quiere Dios? ¿Que obedezcas a Dios o al hombre? O me van a decir, como dice la canción, obedece a tu papá, Es obvio que Dios quiere que le obedezcas a Él. Y dice en el versículo 20, no podemos dejar de hablar de las maravillas que vimos y escuchamos. Entonces los volvieron a amenazar, pero luego los soltaron. No hallaron la manera de castigarlos, ya que no había quien no estuviera alabando a Dios por el milagro ocurrido. Me encanta esta parte, porque todos alababan a Dios por el milagro ocurrido. Wow. El milagro ocurrido. Y me gusta esta parte,
Porque todos sabían que era de parte de Dios este milagro. Qué interesante. A veces Dios hace milagros en nuestras vidas y nosotros le damos gracias más bien a la suerte más que a Dios. Pero llegará tu momento donde tú puedas decir, fue solamente porque Dios lo permitió. ¿Sabes? En la vida puedes encontrar muchas situaciones difíciles. Muchas veces va a parecer que Dios te abandonó, que no te quiere y todo te sale mal y yo te entiendo. Claro que te entiendo. Muchas veces dices, es que ¿por qué siempre me pasa a mí? Déjame te digo una promesa que Dios dejó. En Juan 14, del versículo 12 al 14 dice, les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Qué bonita promesa. Jesús murió y resucitó. Por eso Él dijo, porque volví al Padre, ustedes van a poder hacer las mismas cosas. En esta pequeña historia nos alienta a seguir obedeciendo lo que Dios nos ha encargado hacer. Claro que va a haber oposición, pero recuerda que Dios prometió estar con nosotros todo el tiempo. Jesús vino con el propósito de morir en la cruz para dar salvación y una entrada en el reino con Él, el perdón de pecados y la redención. Por eso, levanta tus manos y dale gloria a Dios que puedes estar aquí. Amigo o amiga, de verdad te animo a que obedezcas a Dios. El caminar con Dios no es fácil. No es fácil porque hay mucha gente que se opone a obedecer a Dios. Hay mucha gente que busca más la gloria del hombre, que busca más sus gustos que agradar a Dios. Por eso te invito a que aún así tú sigas obedeciendo a Dios. Hay muchas veces que la vida te complica las cosas o las situaciones y no es porque pecaste o no es porque te lo buscaste. Hay muchas situaciones que llegan. Llegan. Dios prometió que nunca nos va a abandonar. Y quiero orar por ti porque yo quiero que en tu corazón haya esa certeza de que nunca te ha abandonado Dios. Papi Dios, te doy gracias por mis amigos, por mis hermanos. Yo te pido, Señor Jesús, que restaures sus corazones. Que mi Dios, esos momentos tristes y débiles que han estado, Señor Jesús, o que están, que les demuestres que tú los levantas, que tú los restauras, que demuestres, Señor Jesús, que en ellos hay sanidad, que en ellos hay amor. Que, Señor Jesús, ya no busquen la gloria de este mundo, sino que busquen tu gloria. Que puedan conocerte a ti como lo que tú eres, el Dios creador del universo. El que restaura familias, el que restaura hogares, el que restaura amistades. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, amigos y amigas, y nos vemos la próxima vez. Dios los siga bendiciendo. Hasta luego, hermanos.